El origen de Dil. Yo solía ver los sábados por la mañana Nickelodeon, y veía muchas series muy buenas, entre ellas Ren y Stimpy y otras más. Un día me decidí trabajar en Nickelodeon y quería un trabajo especial y para mí ese era un trabajo especial. Yo trabajé en Nickelodeon a principios del 2002, cumplí mi deseo de poder trabajar a Nickelodeon y fui el conserje en el estudio. Para no ser muy callado, y para involucrarme más en mi trabajo tarde, me moría demasiado por entrar a la bodega de Nickelodeon, y esto me dejó muy pero muy emocionado, ya que por fin iba a ver los shows que jamás pude ver. Entonces al entrar al pequeño cuarto de la bodega era más que un cuarto. Habían tantas cosas, filmes, casetes, VHS, DVDs y entre cosas, y algunos eran de shows graciosos o que simplemente no causaban gracia o que la mayoría eran que no habían terminado. Al final del cuarto, encontré un casillero con 30 cables USB y se me habían caído como 10 y todos esos eran de color blanco y negro, pero algo que me había llamado la atención es que habían dos, llamados Cribe y Vilane y el segundo era Rugrats Dil y me decidí a irme del lugar para luego ir a mi casa. Después abrí el USB, puse el USB en mi PC, y le di doble clic al capítulo y el capítulo comenzó como esperaba. Como otros capítulos de los Rugrats tenía una calidad fantástica y muy buena calidad, pero después cuando vi el capítulo y la casa, se veía totalmente oscura y la pantalla del capítulo era totalmente rojo con negro, y entonces la escena se enfocó con Tommy sentado en una silla, pero en este punto, el estómago de Tommy, se veía totalmente desnutrido y débil, como si Tommy no hubiera comido en días. Pobre Tommy, y solo para esto, la escena de Tommy se cambió con la mamá de Tommy llamada Didi. La escena del capítulo estaba completamente de color rojo y negro, y la música del capítulo se paró completo y solo se escuchaba la voz de Dil, cantando una canción, y se veía que sostenía algo, no veía bien. Pero solo se oía el chichido de la silla y Didi todavía cantando la canción, y se oía el viento del cuarto donde estaba Didi. Entonces Didi estaba con un feto arlequín que parecía Dil, pero no se sabía por qué. Y de repente, Didi se pone una botella vacía y el capítulo termina, y el fondo del capítulo era de negro con letras rojas, pero no se entendían los créditos del capítulo, y la música empezó con la música que suena cuando Tommy o Carlitos se hacen una pregunta y en los créditos suena. Luego cuando el capítulo se terminó y la mañana siguiente fue a los estudios para preguntar del capítulo y uno de los internos me dijo que de dónde lo saqué, y yo le respondí, lo saqué de la bodega y me dijo que el capítulo lo escribió una tal Susan que había sido asesinada por su esposo cuando estaba embarazada y la policía la encontró muerta en el apartamento, y no se supo más de esto. No lo mires a los ojos. Era una noche de febrero, Andrés Hurtado volvía muy tarde del trabajo en el pueblo hacia su casa que quedaba en una vereda. Era un recorrido de casi 2 horas a pie, y el transporte vehicular ya no pasaba a esa hora. En la mitad del camino, Andrés, escucho unos maullidos atrás de él, no les presto atención, y tampoco volteo a mirar, pues rumores de su pueblo, decían, que si escuchabas un gato a altas horas de la noche no intentaras buscarlo, y si te encontrabas con el de frente no lo miraras a los ojos. Él no sabía por qué esos rumores, pero no tenía ganas de llevarse un susto esa noche. Él siguió caminando por casi 30 minutos, cuando escucho pasos atrás de él. La leyenda no decía nada de pasos, así que volteo a mirar. Andrés quedó petrificado, al verse a él mismo parado sin hacer nada. Andrés salió corriendo, y en su prisa se resbaló y cayó, con una pierna rota. Andrés vio que se acercaba algo a lo lejos, rogó porque fuera alguna persona. Cuando estuvo lo bastante cerca como para saber qué era, se dio cuenta que era un gato grande que le faltaba una pata, pero él no miró la pata, sino que miró los ojos del gato. A la mañana siguiente muchachos de la zona encontraron el cuerpo de Andrés sin vida, al parecer se había arrancado su propia pierna, había muerto desangrado. Esto ocurrió en Covarachia, un pueblo en el sur de Venezuela. Baño compartido. Me atrevo a decir que asusta, porque lo viví en carne propia. Los salones de un edificio de Toronto son famosos por sus lúgubres lucecitas de pasillo y por los salones taciturnos, pero esto en las clases de 4 de la tarde en adelante cuando el sol ya ha encontrado su horizonte. Salí de clase a las 6 de la tarde sintiendo la necesidad de visitar el baño. Este queda al sur del edificio en la parte más alejada de los pasillos centrales y menos concurridos. Me matriculé en un orinal de pared muy relajado hasta que oí a alguien más en el baño. Pensé que era otro estudiante, no me preocupó mucho esa situación, sin embargo me causó curiosidad, pues no había visto a nadie entrar antes que yo, ni después.
Acabé feliz, me paré frente al lavabo y me examiné en el espejo, inmediatamente cruzó a mi espalda una sombra negra con un aire escalofriante y maloliente, impregnando todo el baño con un ambiente enrarecido que no facilitó mucho mi huida. No sabía si salir corriendo, ponerme a llorar o esconderme en una ducha, porque el estudiante que yo había creído que estaba conmigo en el baño no existía. Quedé estupefacto, medio embobado, y cuando pude recuperar mis cabales y retornar al mundo de verdad estaba blanco, pálido, parecía anémico. Salí raudo y atropellado al mundo, ahora yo reemplazaba la sombra. Vaya sustico tan. Cuando compartí la historia con mis compañeros supe que ya la conocían. Pero me había pasado a mí. Verídico espanto. La metedora fantasma. Sí, amigos, esta silla fue la que usaron para vídeos de screamers en páginas webs, pero hoy les vengo a contar la verdadera realidad de esta mecedora. Yo vivo en una residencia de estudiantes y las habitaciones no es que tengan muchos muebles: dos camas, dos armarios y una mesa con dos sillas. Como podréis comprobar, no vivo solo. Comparto mi habitación con mi amigo Sergio. Pues debido a esa escasez de muebles y de la amplitud de la habitación, un día que volvíamos de la biblioteca, vimos en un contenedor una mecedora vieja que estaba chulísima y la pillamos. Estuvimos meciéndonos en la calle y decidimos subirla a la habitación. No fue nada fácil hacerlo y sortear al bedel, que un tío tope brasas. Pero con mucho arte lo conseguimos y dejamos la mecedora en una esquina de la habitación y fue acumulando ropa encima de ella. Pero una semana después, una noche que estaba estudiando, me pareció ver que la mecedora se movía. Era imposible. Al principio pensé que sería una corriente de aire o algo, y me levanté a cerrar las ventanas, pero las ventanas ya estaban cerradas. Pensé, ¿serán imaginaciones mías? Y me volví a sentar en la mesa, pero por el rabillo del ojo no podía dejar de mirar la mecedora. Cuando me olvidé del incidente, oí un ruido y me giré. Las cazadoras que estaban en el respaldo de la mecedora habían caído al suelo. Me levanté a recogerlas y vi, esta vez muy claramente, que la mecedora se movía, y no era por la inercia de haberse caído las chupas. Se movía muy despacio, como si alguien se estuviese meciendo. Bajé corriendo a la sala de televisión a avisar a Sergio. Subió conmigo mientras repetía que serían cosas mías, y cuando abrimos la puerta vimos la mecedora tirada en el suelo, de lado, y todas las ropas desperdigadas por la habitación. Sergio dijo que vale, que muy buena la broma, pero que no se creía nada. Levanté la mecedora y volvió a poner la ropa encima. Y nos fuimos a la cama. Yo no podía quitar ojo a la mecedora, pero finalmente me dormí. De pronto me despertó un ruido, como un roce de algo con algo, y encendí la luz. Sergio se despertó. Tío, apaga la luz, dijo. ¿No oyes un ruido? Le dije nervioso. No, solo te oigo a ti dando la brasa, gritó. Finalmente escucho el ruido. Era como un roce. Buscamos de dónde venía y vimos el llavero metálico que colgaba de la llave de la cerradura balanceándose y pegando con la puerta de madera. Estábamos cagados de miedo mirándolo y de pronto empezó a dar vueltas como loco, en círculo, como cuando das vueltas a una cadena alrededor de un dedo, pero lo hacía solo y alrededor de la llave que estaba encajada en la cerradura. Sergio se cabreó. Que ya valía, que muy buena la bromita. Y yo, tío, que no soy yo. Y de repente empezó a cerrarse con dos vueltas la cerradura. Clac, clac. Clac, clac. Sergio dijo: vale, ya sé, están cerrando con otra llave por fuera, y se giró como diciendo: aquí ya está todo arreglado, pero me empujó para que me girase. La mecedora estaba moviéndose suavemente. Estábamos que se nos salía el corazón por la boca. El ruido de la llave paró y el llavero se dejó de mover, pero la mecedora se empezó a agitar de forma violenta. Más y más, más y más. Hasta que se volcó. Sergio abrió la puerta y salimos al pasillo. Decidimos no contarlo. Después de un rato deambulando por ahí volvimos a la habitación, cogimos la mecedora y la llevamos a un terreno fuera de mi casa y la quemamos y nunca más se supo de ella. El episodio perdido de Kick Buttowski.
Estaba de visita en casa de mi primo y estaba viendo la tele, mi primo tomó el control y puso Disney XD. Empezó un capítulo normal de Kick Buttowski, no me gustaba verla porque era una de esas típicas caricaturas estadounidenses que tienen capítulos al azar y son aburridos. Empezaba el intro de la serie, todo normal, después de eso típicamente aparecía el nombre del episodio, se titulaba The Kick Buttowski. Aparece Kiki Gunter, con un cohete en medio de la calle, la calidad de animación era muy pobre, le pregunté a mi primo que si siempre el programa es así, y él me dijo, sí, ¿tiene algo de malo? No nada. Kik se sienta encima del cohete y Gunter lo enciende, sale disparado y la toma se queda en Gunter por unos segundos y cambia a Kik, este se ve asustado, nervioso y va a una velocidad extrema. De pronto Kik dice, oh no. Y choca con un camión de frente, salta mucha sangre que se ve como jugó, de repente la toma cambia a Gunter y este dice mirando a la cámara, más bien a nosotros. Supongo que debes irte a casa. Me asusté y apagué la tele rápidamente, justo viene mi tía y me dice, vengan niños, está listo, todo normal hasta que tuve que irme a mi hogar. Cuando iba camino a mi hogar, recibo una llamada de un número desconocido que no sabía de quién era ni de dónde provenía, contesté y dije, ¿aló? ¿Quién es? ¿Quién es? Repito. Dígame quién es o tendré que colgarle. Luego de unos 5 segundos, una voz extraña me dice, come back to your home. Ya sabía lo que me había dicho, ya que había estudiado en una escuela de inglés 4 meses, después de pensar un rato durante el camino, esa voz me dijo, I kid you, llegué a mi casa y me topé con un pequeño casco blanco con una raya roja como el de Kid dentro de mi cuarto, como mi hermano era mayor que yo, pensé que debe de estar haciéndome una broma, tomé el casco y había un pequeño punto rojo brillante, que se expandió y empezó a invadir la habitación, cuando terminó y ya nada se movía, asustado reconocí las manchas de sangre como en el programa, de pronto desesperado muevo la cabeza hacia los lados por el estado de pánico en que estaba, miré al suelo detenidamente, y me topé otra vez con un dibujo de Gunter en el suelo con algo apuntándome, estaba marcado en color rojo, look back. Descifré que decía mira para atrás, como había conocido al usuario Nightmare Stories Corp sobre su frase, me hizo recordarlo, y pensé que solo era un dicho para asustar al lector, y no le presté atención, así que volteé y apareció una sombra un poco ancha, que se me acercaba más y más, yo aterrorizado empecé a caminar en pánico hacia atrás para poder huir por la ventana, pero la sombra se estaba acercando más y más, hasta que llegó un punto al que me alcanzó y empezó a acuchillarme, pero no había nada, empezaron a salirme cortaduras de primer grado, me caí al suelo y gritaba de dolor, pensé que iba a morir por la hemorragia, luego vino mi padre y tumbó la puerta, se asustó al verme así y la sombra se había ido y me quedé con las heridas, luego mi padre me llevó a emergencias y me operaron, desperté al día siguiente y estaba en el hospital, estaba demasiado débil, no podía moverme. Luego de unas 15 semanas de reposo, me había mejorado completamente y todo volvió a la normalidad, ahora estoy aquí escribiéndoles este relato y espero que esto no me vuelva a ocurrir nunca más y ni que por error vuelva a pasar por el canal de Kick Buttowski.